Bienvenidos todos una vez más a un nuevo podcast a cargo del profe Santi Agostinelli y en este caso correspondiente a la materia de conocimiento de los materiales. Como primera, introducción a la materia, lo que podemos decir es que conocer los materiales, sus propiedades, ¿no?, es sumamente importante, sobre todo en el rubro de la construcción, porque existen en el mercado muchos materiales, una gran variedad. Y bueno, es a través de la elección de ellos, para ello uno requiere conocer, para qué sirven, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Es a partir de la elección de esta múltiple variedad de materiales, a partir de los cuales uno va a hacer una obra, ¿no? La elección de los materiales y conocer sus propiedades es sumamente importante porque, la elección de estos materiales va a tener un fuerte impacto en todo el diseño de una obra, ¿no? Ya sea desde lo estético, desde lo económico, desde lo constructivo, desde el confort que pueden generar algunos materiales, por ahí en diferenciación de otros, ¿no? Así que lo que vamos a decir es que la materia es sumamente importante porque es una materia que trata de indagar en qué materiales hay en el mercado, con qué propiedades, ¿no?, cómo se obtienen esos materiales, cuál es el proceso para que el hombre los crea, ¿no? Entender si son materiales que son naturales, que son artificiales, bueno, cuáles son las diferencias, o qué materiales, conociendo uno las propiedades, puede decir, bueno, este material lo vamos a usar para generar una aislación acústica, o este material lo vamos a utilizar para generar un confort en cuanto a la protección de sonidos del exterior, o de la humedad, o de aislación del frío del calor, o materiales que simplemente van a ser estéticos, o materiales que van a cumplir una función de soportar pesos, cargas, o también materiales que van a cumplir con la función de dividir espacios, ¿no? Bueno, son varios los criterios, ¿no?, para la elección de los materiales. Luego lo vamos a ir viendo con el transcurso de la cursada, pero bueno, esto es una introducción a la materia. Así que bueno, espero que puedan a partir de esto comprender cuál es la importancia de los materiales y su impacto en el diseño de las obras. Bueno, como primera definición vamos a decir que los materiales de la construcción son todos aquellos materiales, obviamente, que se emplean en la construcción y que son necesarios para que la misma pueda desarrollarse en plenitud, ¿no? Respecto de los materiales, hay una gran variedad de materiales que se utilizan en las obras. Nosotros los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado van a estar los materiales naturales, que son aquellos materiales que, son tomados de la naturaleza y que con muy poco proceso de intervención del hombre, como son tomados, son utilizados. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una mesada de una cocina, todos tenemos mesadas de cocina en nuestras casas, bueno, en general pueden ser de muchos materiales, ¿no? Pero la más común es la mesada de granito. Entonces, esa mesada no está producida por el hombre, es decir, desde una fábrica una persona crea el granito, no. El granito es un material que se obtiene de una cantera. El hombre le da muy poco tratamiento, hay muy poca intervención del hombre, simplemente se le da forma y algunas terminaciones, y podemos decir que casi como se lo encuentra en el estado natural, se lo implementa en la obra. Entonces, los materiales naturales son aquellos materiales en los cuales poca es la intervención del hombre, simplemente es para darle una forma y alguna terminación, y así como se encuentra en la naturaleza, se aplica, en la obra. Distinto es el caso de los materiales artificiales, ¿no? Es decir, que uno no los obtiene de la naturaleza y así como los obtiene, los utiliza. Hay muchos materiales que no están presentes en la naturaleza, por ejemplo, el cemento. El cemento requiere todo un proceso en el cual, ya lo vamos a ver, determinada combinación de materiales crea un nuevo material, ¿no? El mismo caso es el vidrio, ¿no? Siempre digo lo mismo, no hay un árbol o una cantera de vidrio. Bueno, el vidrio también se obtiene por un proceso de una mezcla de muchos materiales, la intervención del hombre con un montón de máquinas, y finalmente el vidrio es un producto que sale de una fábrica, ¿no?, como el cemento y como otros tantos materiales. Entonces, así a grosso modo vamos a decir que materiales naturales son aquellos que encontramos en la naturaleza y que el hombre tiene muy poca intervención sobre ellos, y que obviamente son usados en la obra. Un ejemplo puede ser la madera. Uno corta un árbol, la madera sigue siendo madera, se transforma quizás un poco la forma, se le da quizás una mejor terminación comercial y luego es puesto en la obra, ¿no?
Y por otro lado están los materiales artificiales, en las que sí, se requiere la intervención del hombre porque el material no existe, no está en la naturaleza y tiene que ser creado por la conjunción de otros materiales, ¿no? Un ejemplo es el cemento o el vidrio. También podemos decir que, desde otro criterio, ¿no?, que los materiales naturales son aquellos materiales cuyas propiedades no han sido modificadas por el hombre, mientras que los materiales artificiales son materiales que han sido modificados, ¿no?, y que sus propiedades, por lo tanto, han sido una consecuencia de la planificación del hombre, ¿no? Entonces, en el caso de las construcciones también, una clasificación de las principales propiedades de estos materiales pueden ser, ¿no?, propiedades físicas, propiedades térmicas, propiedades acústicas, propiedades ópticas, eléctricas, químicas, mecánicas, tecnológicas. Bueno, van a haber un montón de, propiedades que van a tener los materiales, y también en función de esas propiedades es que también uno puede llegar a categorizar estos materiales, tanto los materiales naturales como los materiales, artificiales. Yo les comparto siempre, por ejemplo, en los archivos PDF que van adjunto a este video podcast, algunos ejemplos de materiales que se obtienen, y que son aplicados en la construcción. Bueno, un ejemplo es el caso del vidrio, ¿no? Es un material artificial que, el vidrio, como podrán ver, surge de un proceso en el cual se mezclan muchos materiales, hay aditivos, vidrios reciclados también, carbonato de sodio, arena, todos esos materiales que, se mezclan, que salen de tolvas, van a parar a un gran horno en donde se calientan y donde se funden estos materiales. Finalmente el material sale del horno, se le da forma, a través de determinadas máquinas y luego se procede al corte, ¿no? Ahí vamos a ver el ejemplo del vidrio, cómo este proceso ocurre, cómo después luego el hombre le da forma y finalmente cómo se aplica, ¿no?, este material en un caso específico, en un edificio, en este caso creo que es un museo. Y digo, cómo tiene impacto, ¿no? Porque uno a veces piensa, el vidrio es transparente, pero el vidrio, cuando uno conoce las propiedades de algunos materiales y después le da intervención en cuestiones de diseño y disposición, de los mismos, uno puede darse cuenta que quizás en algunos casos, esos materiales llevados, explotados en su capacidad, en sus propiedades, pueden hacer que un edificio cambie radicalmente, ¿no? En el caso de acá, de la aplicación del vidrio, vemos un lindo edificio lleno de colores y es un ejemplo interesante de cómo un material, es creado, se le ha dado forma y el hombre, una vez comprendiendo sus propiedades, le ha dado una aplicación que hace que determinados edificios resalten y se destaquen de otros. En lo que respecta a las propiedades, físicas ya de los materiales, una de las primeras propiedades va a corresponder a las formas y las dimensiones, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto de formas y dimensiones? Con el término de dimensiones nos referimos a las medidas que definen el tamaño de un cuerpo. Por ejemplo, sabemos que en la mayoría de los elementos tienen un largo, un ancho y un espesor, ¿no? En este aspecto suele tener importancia no solo el valor mismo de estas dimensiones, sino también la regularidad con que se presenten en un grupo de elementos supuestamente iguales, ¿no? Es decir, no va a dar lo mismo que algunos elementos sean más planos que otros o que mantengan la longitud, porque, vamos a poner un ejemplo, si uno quiere lograr un piso, ¿no?, de una habitación, por ejemplo, no va a ser lo mismo trabajar con determinados materiales que son más planos que otros que quizás son más porosos y que por lo tanto esta condición de plana quizás no se mantiene o no se presenta de la manera que uno quiere, ¿no? También vamos a decir que en el mercado hay las formas, y las dimensiones afectan, a lo que es la construcción de los espacios, ¿no? No va a ser lo mismo elementos que vengan de 4 metros que elementos que vengan de 5 o 6 metros. Posiblemente hay elementos que permitan, tecnologías, ¿no?, que permitan que haya elementos que vengan más largos que otros. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Seguramente en el mercado encontramos, vigas o cabios de madera de 4 metros, pero quizás no encontramos de 12 metros, porque quizás no se consiguen, o porque quizás el material no lo permite, o porque comercialmente la zona no lo trabaja. En contraposición, por ejemplo, el metal, o la chapa doblada, es un material que puede cumplir una función similar a un cabio de madera,
y que su construcción, o su proceso de fabricación permite que vengan en largos de 4, 6 y hasta 12 metros, cosa que quizás la madera no permite. Entonces, conocer la forma y las dimensiones muchas veces es fundamental, porque uno después termina decidiendo por qué material optar en función de ello, ¿no? Obviamente que también la forma, quizás no lo vamos a ver ahora, pero como un pequeño, digamos, comentario, la forma también hace referencia a la resistencia de los materiales, ¿no? Cuando uno conoce que, por ejemplo, ¿no?, un tubo trabaja mejor en forma circular que en forma rectangular o cuadrada, o que tiene más estabilidad, digamos, bueno, uno puede entonces empezar a proponer, cuando tenga que hacer alguna estructura, saber qué forma le conviene darle a determinados materiales, ¿no? Le voy a dar una forma circular, voy a armar un cuadrado con esos materiales. Bueno, eso es algo que quizás por ahí ahora no se comprenda, pero bueno, lo que quiero hacer referencia es que la forma también que uno le termine dando a los materiales va a hacer que la resistencia de los mismos sea mayor o menor, ¿tá? Siempre digo lo mismo, no es lo mismo poner un material acostado que parado, o que tenga forma circular y que forma rectangular. Quizás uno no lo sepa, pero bueno, la forma y la dimensión en los materiales hace que las propiedades de los mismos, en cuanto al uso que uno le va a dar a una obra, cambie. Bien, en cuanto a materiales, a propiedades físicas, bueno, van a haber varias propiedades. No es de mi interés que tampoco por ahora conozcan algunas, simplemente sí sepan que existen, ¿no? Como el peso específico, digamos, que es una relación entre el peso de un cuerpo y el volumen del cuerpo. También existen propiedades como la densidad, ¿no?, que hace referencia, bueno, a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Bueno, ese tipo de cosas son propiedades importantes, pero por ahora las vamos a dejar en un segundo plano. Sí me interesa que dentro de ese grupo de propiedades aparezcan otras que ustedes sepan, ¿no?, por qué son importantes conocerlas. Por ejemplo, una de ellas es la porosidad, ¿no? La porosidad, bueno, ustedes van a ver ahí una definición, ¿no? Va a decir que es el cociente entre el volumen de los poros y un montón de cosas más. Bueno, ustedes la van a leer, pero vístola de otro modo, ¿en qué puede afectar la porosidad a la hora de elegir un material? Bueno, porque la porosidad, que es, digamos, ese espacio, digamos, que hay entre las moléculas de un material, bueno, no va a ser lo mismo tener elementos porosos para hacer una pared, por ejemplo, que elementos que no tengan tanta porosidad. ¿Por qué? Bueno, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Ustedes pónganse a pensar en un ladrillo común y un ladrillo cerámico. Bueno, el ladrillo común es mucho más poroso. Entonces, si un día introducimos un ladrillo común, digamos, en un balde de agua, vamos a ver cómo, porque el ladrillo es muy poroso, va a chupar una gran cantidad de humedad, ¿no? Entonces, cosa que el ladrillo cerámico no lo va a hacer, porque no tiene tanta porosidad. Entonces, la porosidad va a tener relación directa con la capacidad que van a tener los materiales de absorber humedad. Y eso es importante, porque en las obras muchas veces notamos que uno de los principales problemas en cuanto al mantenimiento o funcionamiento es la humedad. Hay mucha presencia de humedad, sobre todo en muros, y muchas veces, no siempre es la única causa, esto se produce porque trabajamos con materiales que son muy porosos. Quizás sea conveniente trabajar con materiales que tengan menos porosidad, ¿no? En relación, digamos, bueno, a cuestiones de la humedad, también va a aparecer la permeabilidad, ¿no? Vamos a ver que hay materiales que son más permeables a que dejen pasar el agua que otros, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Para que uno sepa que es permeable. Si cuando uno sale, digamos, en días de lluvia, uno se pone un impermeable, que sería como un material que, digamos, que es un accesorio, una prenda, pero que no deja pasar el agua, bueno, lo contrario a impermeable sería permeable, que es la capacidad que tienen los materiales, digamos, de dejar pasar el agua. Entonces, esto es lo mismo. Saber que uno trabaja con materiales impermeables es bueno, porque uno sabe qué materiales van a impedir el paso del agua o por ahí inclusive del vapor. En cambio, cuando uno trabaja con materiales que son súper permeables, bueno, habrá que tener muchas precauciones, porque quizás el paso del agua o del vapor puede alterar las propiedades de esos materiales, ¿no? Hay una relación, digamos, quizás de la permeabilidad en cuanto también a la porosidad. Se va a entender que los materiales, entre más porosos sean, ¿no?, es decir, entre más espacios de aire tengan en sus moléculas, más permeables van a ser, porque es más factible que el agua pase entre ellos, ¿no? Y eso también va a llevar a otra propiedad, que es la higroscopía, que es la propiedad que tienen algunos materiales de absorber el agua, generalmente en forma de vapor, ¿no?, del medio que los rodea y modificar su volumen. Bueno, yo les dejé ahí un ejemplo, ¿no?,
siempre uso este mismo ejemplo, que es en el caso de la madera. La madera es un material que de todos los materiales de la construcción es el único material vivo. ¿Por qué digo siempre es el único material vivo? Bueno, porque es capaz de ser, digamos, atacado por insectos, por otros materiales orgánicos, ¿no? Bueno, en el caso de la hidroscopía, uno traten de imaginarse una madera cuando está seca. Bueno, cuando está seca la madera mantiene su forma, pero cuando la madera, absorbe humedad, ya sea en forma líquida o en forma de vapor, bueno, la madera es como que se hincha, ¿no? No sé si alguna vez le ha pasado que hay momentos en que por ahí en su casa hay algunas puertas que en su momento funcionaban bien, pero que en algún momento es como que no cierran o hay que empujarlas, bueno, y parece como decir, bueno, pero ¿qué pasó con esta puerta? Bueno, se hinchó, ¿está? Bien, entonces saber que hay algunos materiales que tienen una determinada permeabilidad y que por lo tanto modifican su volumen cuando absorben el agua, esto sería la higroscopía. Bueno, es algo a tener en cuenta, porque quizás uno cuando haga una casa con muchos elementos de madera va a tener que tener esta precaución y va a tener que tomar alguna medida para, digamos, contrarrestar este efecto. Es decir, no sé, en el caso de la madera, bueno, uno sabe que si tiene la capacidad de absorber agua e hincharse, bueno, habrá que aplicarle algún material para que la madera no absorba agua. Por ejemplo, no sé, una laca o algún barniz o látex o algún material, digamos, que permita que no absorba tanta agua. Entonces son consideraciones a tener en cuenta y que son importantes, porque después estas transformaciones que los elementos sufren y que uno quizás desconocen son las que terminan produciendo las roturas o situaciones, digamos, poco agradables dentro de las obras que en un principio se presentan como nuevas y que con el transcurrir de 2 o 3 años empiezan a entrar en un proceso de degradación en el que se empiezan a romper, a agrietar, a saltar la pintura, a desprenderse ciertos elementos de ella. Bueno, este tipo de cosas son sumamente importantes. Por otro lado, existen otras propiedades que no son las físicas, que son las propiedades térmicas, ¿no? Las propiedades térmicas hacen, como su palabra lo dice, alusión a la incidencia que tiene el calor, digamos, o la diferencia de temperatura, perdón, no el calor, la diferencia, porque puede ser algo frío o algo caliente, cómo estas dos condiciones de frío caliente pueden afectar a los materiales y cómo esto va a también afectar a las construcciones, ¿no? Bueno, como siempre, yo ahí les dejo varias propiedades, pero yo voy a hacer hincapié en las que a mí me interesan, digamos, porque tienen una gran injerencia, digamos, en lo que es el desarrollo o la vida útil de un edificio, ¿no? Por un lado tenemos la dilatación, ¿no? La dilatación, yo ahí les puse un ejemplo de un material metálico. Generalmente los materiales metálicos son propensos, digamos, a sufrir de los procesos de dilatación, ¿no? Cuando la dilatación básicamente lo que supone es la condición que tienen determinados materiales, que cuando están sometidos a cambios de temperatura se vuelven más largos o modifican, digamos, su ancho, su alto o el volumen mismo, ¿no? Yo ahí les puse un ejemplo de que a veces la dilatación, digamos, esta transformación puede ser lineal. Puse el ejemplo de un perfil, digamos, el perfil, ustedes van a ver que tiene una longitud inicial, pero que cuando está sometido a mucho calor, bueno, el perfil es como que se dilata, se alarga. Bueno, ese proceso de alargamiento en el que, digamos, es producido por el sol es conocida como la dilatación, pero la dilatación también puede ser volumétrica. Yo ahí les puse un ejemplo mismo, ¿no? Un cubo que tiene determinada temperatura, digamos, fría, cuando es sometida al calor, bueno, ese volumen crece, se expande y eso puede producir graves consecuencias en una construcción. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces los techos de chapa producen rajaduras en las cargas, en la parte superior de los muros. Bueno, uno a veces se pregunta, pero si colocamos el techo de chapa y cuando lo colocamos y luego revocamos, hicimos toda la tarea, quedó bien, ¿por qué al cabo de 3, 4 meses o 6 meses la pared aparece rajada? Bueno, o con una fisura, digamos, lineal. Bueno, eso es porque la chapa, digamos, generalmente en procesos, sobre todo en momentos del día y de la noche en el que absorben mucha temperatura, digamos, recordemos que es un material metálico, bueno, durante el día absorbe mucha temperatura del sol, se calienta y se dilata, es decir, se estira. Bueno, cuando se estira, intenta entrar en el muro y eso produce una fisura. Y por la noche, obviamente,
que el material con el frío recupera su forma original, se contrae y por lo tanto sale del muro. Entonces ese entrar y salir, esa dilatación constante, si uno no la tiene digamos, prevista, bueno, va a originar la rotura de cualquier tipo de muro, ¿no? Entonces estas son consideraciones importantes. Lo mismo ocurre con el asfalto o con, digamos, los contrapisos. Si uno hace un contrapiso, digamos un piso, ¿no? Pero un contrapiso sin dejar juntas de dilatación, bueno, con el tiempo y cuando está sometido a un uso, digamos, puede que el piso se empiece a fisurar, se empiece a levantar. Ustedes a veces observan, ¿no? Sobre todo en las rutas, cuando se excede el peso el peso, ¿no? El uso que está dado, bueno, se empieza a fisurar el asfalto, se levanta a veces el asfalto. Bueno, eso también son, digamos, condiciones de dilatación en la que quizás el material trabaja muy exigido y entonces empieza a querer ocupar lugares que digamos que no tiene, espacios que no tiene, entonces se empieza a romper, a salir, a saltar, digamos, a fisurar y todo lo demás. Otra situación que dentro de las propiedades térmicas me parece súper valorable, digamos, conocer es la transmisión del calor, ¿no? Bueno, el calor es una forma de energía, eso por ahí cabe destacarlo, que en general se puede transmitir de 3 formas distintas, ¿no? Yo ahí les dejé un ejemplo, digamos, de cuáles son esas 3 formas de transmisión del calor. Bueno, una es la convección, el otro es la conducción y otro es la radiación. Bueno, ahí les puse un ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, un fuego, digamos, para que se entienda bien cómo es una y cuál es la otra. Bueno, si yo tengo un fuego, por ejemplo, y pongo las manos por encima del fuego, uno va a pensar a sentir el calor, no porque esté tocando el fuego, pero el aire se empieza a calentar y como el aire caliente tiende a ascender, bueno, el calor se propaga, digamos, del fuego, se propaga en el aire en forma vertical, entonces se propaga en el aire. Bueno, eso sería la convección, ¿no? La propagación del calor a través del aire. Por consiguiente, también si yo al fuego acerco un material metálico, bueno, el material se va a empezar a cambiar de color, se va a tornar más intenso y obviamente que lo voy a tener que agarrar con un guante. ¿Por qué? Porque el material va a empezar a absorber ese calor y lo va a transmitir a mi mano. Entonces, cuando el calor se propaga a través de un material, bueno, esa propagación se llama conducción. Y por otro lado, también si uno se acerca a ese fuego, digamos, y no pone las manos por encima de él, sino que las pone, digamos, a una distancia considerable, uno también va a sentir el calor, ¿no? Bueno, quizás no va a ser por la propagación del aire, pero sí va a ser por una cuestión de radiación. Un ejemplo más concreto es el Sol. El Sol está ubicado a mucha distancia, digamos, del planeta, digamos, y en el espacio no hay oxígeno, no hay atmósfera, ¿no? Entonces, pero sin embargo el calor llega. Bueno, el calor llega a través de ondas de radiación, ¿no? Esto es sumamente importante entenderlo porque en una vivienda, las viviendas van a estar sometidas, digamos, a la acción del frío y del calor, y entonces va a estar bueno saber cómo uno puede aprovechar esas formas de transmitir el calor para, por ejemplo, en el invierno, generar, digamos, situaciones o condiciones térmicas en las que uno pueda establecer determinado confort en los espacios, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Digamos, a través del sol uno va a recibir calor, digamos, por la radiación en el techo de una construcción, ¿no? Pero también uno va a perder calor o ganar, digamos, temperatura, frío, a través de los muros, ¿no? Si los muros son muy finos, bueno, uno sabe que, digamos, a través del muro se puede ir el calor o se puede ganar frío, bueno, como sea, digo, el espesor o por el piso, ¿no? Si uno sabe que la casa está apoyada en un lugar muy frío, bueno, el calor, parte del calor se va a ir porque el piso lo va a absorber, digamos, entonces por una cuestión de conducción, bueno, la casa puede ganar o perder, digamos, temperatura a través del piso, las paredes o inclusive el mismo techo. También vamos a tener elementos, digamos, como la cocina o estufas, ¿no? Inclusive a veces el cuerpo humano desprende vapor. Bueno, cuando se produce, digamos, determinadas acciones, como por ejemplo nos estamos calentando agua, bueno, la misma evaporación va a producir también, digamos, quizás en el aire va a haber un fenómeno de convección en el que quizás, bueno, el vapor del agua se va a transmitir a través del aire. Bueno, todas estos fenómenos, lo mismo va a pasar con la condensación y todo lo demás. Bueno, son cuestiones que si bien ahora por ahí las tenemos un poco en el aire, sería bueno, digamos, tenerlas en consideración porque
uno de los principales cuestiones que hay que resolver es el acondicionamiento térmico de los espacios. Entonces es bueno saber cómo se propaga el calor, digamos, a través de todos esos elementos que forman parte de una obra. Y por último, dentro de las propiedades que son térmicas, bueno, vamos a ver que hay algunos, digamos, materiales, generalmente puede ser en el caso de un vidrio, que bueno, que el calor parte de esa radiación, ¿no?, que viene del sol. Bueno, hay veces que los materiales tienen la propiedad de reflejar, ¿no?, digamos, la radiación o el calor, dicho de otra manera un poco menos técnica. Entonces vemos el ejemplo de un vidrio en el cual quizás, bueno, el sol apunta, digamos, hacia él. Una parte de esa radiación se ve, digamos, rebota contra el vidrio y sale, no lo atraviesa, pero hay otra parte que sí lo atraviesa, ¿no? Esto es un poco parecido al efecto invernadero, si en algún momento lo vieron en alguna materia. Bueno, el planeta se calienta porque recibe mucha radiación del sol. Hay una parte de esa radiación que es, digamos, reflejada por la atmósfera, pero hay otra parte que penetra, digamos, a través de la atmósfera y termina rebotando en lo que es la corteza terrestre, y ese calor queda almacenado, digamos, en el planeta. Entonces, entre más se degrada, digamos, la atmósfera, más se calienta el planeta, ¿no? Bueno, eso es, digamos, un poco un ejemplo de lo que es la radiación, ¿no? Siempre pongo otro ejemplo también, ¿no? Imagínense a ustedes caminando en el desierto, ¿no? Bueno, generalmente en el desierto la gente va muy abrigada, va arropada, es raro, ¿no? Pero uno dice, pero ¿cómo? Hace calor. Bueno, son lugares que, digamos, el clima es muy duro. Entonces, bueno, una forma de protegerse es saber que quizás si hay materiales que reflejan la temperatura, que reflejan la radiación, bueno, entonces habrá que saber, bueno, cómo me puedo yo hacer uso de esos materiales para no sufrir tanto calor. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, es vestir ropa, cubrir todo en el desierto, ¿no? Cubrir toda, digamos, el cuerpo con una ropa clara, en lo posible de color blanco. Hagan un día la prueba, ¿no? Un día de calor, pónganse una indumentaria blanca y traten de tener un registro de la temperatura que tiene el cuerpo. Sáquense la ropa, pónganse ropa oscura y van a notar una diferencia, ¿no? Van a notar que parece como que hay más calor. Bueno, es porque quizás el color negro tiene la capacidad de absorber mucho más temperatura y no de reflejar. En cambio, un material blanco puede reflejar mucho calor. Entonces, digamos, en la sensación pareciera que la ropa clara es más fresca que la ropa oscura. Bueno, eso tiene que ver con una cuestión de la capacidad que tienen de algunos materiales de reflejar. Dicho de otro modo, en la construcción, por ejemplo, bueno, quizás una vivienda pintada toda de blanco va a absorber o va a reflejar más radiación solar que una vivienda pintada de negro, ¿no? O sea, que uno nunca la ha visto, ¿no? Quizás la haya y uno no la conoce, pero bueno, vamos a decir de otro modo que una vivienda pintada de blanco va a ser más fresca que una vivienda pintada de negra, que va a almacenar todo el tiempo la radiación del sol y por lo tanto calor, ¿no? Pasando a otras propiedades, bueno, también vamos a encontrar las propiedades acústicas, que bueno, como el término lo dice, quizás hace más referencia, ¿no?, a la capacidad que tienen algunos materiales de reflejar o de absorber o de dejar pasar el sonido. En cuanto a esto, vamos a decir que, bueno, respecto a la transmisión del sonido, es la propiedad de algunos materiales de transmitir las ondas sonoras a través de ellos, ¿no? Los materiales rígidos transmiten el sonido con facilidad, mientras que los materiales blandos no transmiten el sonido a través de ellos porque pueden amortiguar, digamos, el golpe. Es decir, cuanto más denso es el medio de propagación del sonido, mejor será la transmisión de este. Bueno, estas consideraciones quizás son un dato menor, pero en algunos digamos, edificios es bueno tenerlo presente, porque si uno sabe que un material blando tiene la capacidad de no dejar pasar el sonido, bueno, puede armar quizás una habitación acústica para grabar un programa de radio o para un programa de televisión, o por ahí para lugares en los que se requiere, digamos, un silencio, puede ser, no sé, en un hospital, ¿no? Mientras que si uno sabe que hay otros materiales que quizás son mucho más, digamos, propensos a dejar el sonido, bueno, uno lo tendrá en cuenta, digamos, a la hora de proponer un diseño, ¿no? Siempre digo que hay que tener en cuenta que cuando uno hace un edificio hay que pensar en el uso que va a tener ese edificio y en función de ese uso hacer esta elección de materiales, ¿no? Bueno, ustedes ahí van a ver unas imágenes donde vamos a ver qué es esto digamos, de la reflexión del sonido. Pasa algo parecido como con la radiación, ¿no?
hay materiales que cuando el sonido va contra el material, bueno, una parte de ese sonido rebota y sale en otra dirección, mientras que otra parte de ese material, digamos, pasa a través, de ese sonido pasa a través digamos, del material, ¿no? Hay veces que, digamos, ahí van a ver 3 ejemplos que son como la reflexión, que es cuando el sonido, una parte del sonido rebota y otra parte pasa directamente. Hay otro que van a ver que es la refracción, ¿no? Que es algo parecido, ¿no? Tenemos un material que es sumamente poroso, puede ser, digamos, no sé, una pared de una casa. Entonces hay una parte del sonido que rebota, es la línea, digamos, amarilla, y hay otra parte del sonido que pasa a través de la pared y que después cambia un poco de dirección, porque bueno, obviamente la porosidad del material hace que esta vibración por ahí altere su dirección. Y después vamos a tener la difracción, que también es un ejemplo en el cual un sonido muchas veces roza un material, y cuando lo roza, bueno, también una parte de ese sonido se dispare y rebote y sale en otra dirección, ¿no? Distinta a la dirección principal. Esto está bueno, digamos, saberlo, porque por ejemplo nosotros vamos a ver un caso ahí que yo les puse, de que a veces uno puede tener paredes en una obra y que uno trabajándolo con determinados materiales puede eliminar parte de ese sonido que puede ser molesto. Entonces ahí vamos a ver un muro de ladrillo cerámico, es un muro compuesto. ¿Qué es un muro compuesto? Bueno, es cuando, digamos, dicho así de grosso modo, ¿no? Para que se entienda, cuando yo a un muro le pego otro muro, ¿no? Bueno, en este caso vemos un muro de ladrillo cerámico, esto es un corte. Vemos que hay un muro y como si fuera un sándwich, digamos, ¿no? Entre tapa y tapa, bueno, en vez de haber dulce de leche, hay un material que, digamos, que tiene la capacidad de absorber el ruido. Un material blando, puede ser un tergopol, un poliestireno expandido, tergopol es la marca. Puede ser alguna goma espuma, bueno, hay varios materiales en el mercado, pero bueno, lo que quiero que se entienda es que en esta especie de sándwich, digamos, de muros, bueno, el material que está en el medio, cuando el sonido pasa a través de uno de esos muros, en el medio se absorbe una gran parte de ese sonido, entonces lo que termina pasando al interior, digamos, o atravesando el muro, es una cantidad menor a la que ingresa de sonido. Bueno, esto está bueno, ¿no? Porque uno sabe finalmente que en la calle, en la vida diaria, hay un montón de sonidos y que, bueno, algunos de esos sonidos van a rebotar contra, digamos, los materiales de nuestra casa, otros van a ser absorbidos, otros van a simplemente, digamos, a dejarlos pasar. Y bueno, esto es algo a tener en cuenta, sobre todo en algunas construcciones cuyo uso es específico y requiere de, digamos, un determinado tratamiento contra los ruidos exteriores. Y por último, bueno, vamos a hablar un poco de las propiedades ópticas. Las propiedades ópticas, lo que me interesa a mí es la cuestión del color, ¿no? Bueno, el concepto de color está conformado, digamos, por una relación entre, digamos, ciertos aspectos físicos del mismo, la percepción que tiene el ojo sobre ese color y también por la interpretación, digamos, psicológica que hay dentro de cada persona, ¿no? La cuestión de la definición de color es un poco, digamos, engorrosa, pero yo les voy a poner acá un ejemplo para que por ahí se entienda de otra manera, en la que, bueno, podemos decir de alguna manera que el Sol, ¿no? Esa gran bola de energía que está lejos del planeta, bueno, el Sol a través de la radiación envía un montón de ondas, ¿no? Bueno, algunas de esas ondas, digamos, de esos rayos, pueden atravesar una ventana y simplemente pasan. Eso ya lo hemos visto cuando vimos el tema de la transmisión, digamos, de las propiedades del calor. También vemos que hay algunos materiales que quizás tienen la capacidad de reflejar esos rayos, por ejemplo un espejo. Y también vemos que, digamos, esos rayos de luz también a veces llegan a los objetos que están presentes en la naturaleza. Por ejemplo, una manzana, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Yo ahí también les puse otro ejemplo de una ventana en el que vemos que la luz blanca, digamos que es la luz, digamos, que básicamente nos irradia el sol. Bueno, esa luz blanca atraviesa una ventana, ¿no? Cuando el vidrio es transparente, finalmente uno no termina viendo nada, porque como la luz, el blanco, si ustedes quizás lo vieron en artística, el blanco es la conjunción de todos los colores, es decir, en el blanco están rojos, verdes, amarillos, grises, naranjas, azules, bueno, todos los colores están presentes en el blanco. Entonces, si yo tengo un material transparente, no voy a ver nada, voy a seguir viendo blanco, porque ese material no ha absorbido ningún color presente y tampoco ha destacado ninguno. Ahora, ¿qué pasaría
si la ventana o el vidrio, digamos, fuera rojo. Bueno, si el vidrio fuera rojo, lo que pasaría es que todos los colores que están presentes en el blanco, digamos, el verde, el amarillo, el violeta, bueno, serían absorbidos por la ventana, y la ventana solo dejaría pasar el color rojo, ¿no? Es decir, atraparía el rojo y uno por ahí se resaltaría a la vista. Bueno, ¿qué quiero decir con esto, no? Que a veces, digamos, la luz blanca tiene todos los colores, ¿no? Pero dependiendo del objeto en el cual la luz esté aplicada, y ahí voy a poner un ejemplo, ¿no? En otro pongo el ejemplo de un cactus, de una frutilla o de una banana. Bueno, cuando la luz blanca cae sobre un objeto como el cactus, bueno, digamos, lo que más se resalta es el color verde. El cactus lo que hace es reflejar el color verde, ¿no? Esto es un poco parecido a cuando les decía lo de la reflexión. Digamos que en el desierto, digamos, la ropa blanca hace rebotar toda la radiación, mientras que el negro absorbe lo negro. Bueno, acá es un poco parecido. Digamos, el cactus verde absorbe el verde y lo refleja. La frutilla absorbe lo rojo y refleja al ojo lo rojo, y la banana lo mismo. De todos los colores del blanco, bueno, el que refleja, digamos, y que no absorbe es el amarillo. Entonces hay una relación, digamos, ahí entre la luz blanca, el color propio o las propiedades propias de los objetos, y lo que el ojo es capaz de, digamos, de percibir, ¿no? Así que lo que vamos a decir es que en general, cuando uno tiene una luz blanca, bueno, los objetos tienen obviamente una determinada propiedad, y que cuando caen sobre estos objetos, bueno, lo que se termina reflejando es básicamente es el color que tiene el objeto, mientras que otros colores son absorbidos y no son reflejados, ¿no? En cuanto, digamos, a la importancia de esto de los colores y de lo que se deja ver y no ver, y lo que un material puede, no, digamos, dejar pasar o reflejar. Bueno, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que, digamos, en cuestiones, digamos, de materiales, vamos a tener materiales que van a ser transparentes, es decir, que van a dejar pasar toda la luz blanca o todo ese color, digamos. Materiales que son translúcidos, que van a dejar pasar parcialmente ese color. Es decir, yo ahí les dejé un ejemplo, ¿no? De, digamos, un vidrio que pasa, que por detrás hay lápices, y bueno, cuando el material es transparente se ve todo, ¿no? Cuando el material es translúcido, bueno, apenas se empiezan a difuminar los colores y uno llega a ver que hay un amarillo. Quizás no lo ve con tanta precisión, pero es como que se insinúan los colores, y directamente cuando algo es opaco es porque no deja pasar, digamos, ni la luz blanca ni la luz, ningún color. Entonces uno no puede ver lo que hay detrás de eso. Esto está bueno sobre todo en el caso de lo transparente y lo translúcido, porque vamos a ver que a veces, sobre todo en las cuestiones de los cerramientos con vidrio, uno puede dejar que los vidrios sean transparentes o translúcidos, ¿no? Y generar determinados efectos de privacidad o determinados efectos estéticos sobre la casa y sus espacios. Por último, me había olvidado, pensé que el último era, digamos, las propiedades ópticas. Bueno, están algunas propiedades que son químicas. Bueno, hay varias propiedades, ¿no? Pero yo acá hago un punteo, digamos, de las que son más interesantes, que por ahí se ven mucho en la construcción, ¿no? Bueno, las propiedades químicas, básicamente, yo ahí les puse un ejemplo, ¿no? Sabemos que todos los materiales tienen determinadas propiedades por separado, pero es interesante cuando esos materiales se mezclan, digamos, entre sí. Y cuando esos materiales se mezclan, yo puse el ejemplo, ¿no? de elementos como, digamos, la arena, ¿no? O elementos áridos, ¿no? El canto rodado, piedra partida, escombros o arena. Cuando estos elementos áridos, ¿no? se juntan con aglomerantes, que pueden ser el cemento o la cal, y con otros líquidos, bueno, se produce una reacción en cadena en la cual la combinación de estos materiales, ¿no? como si fuera un producto de cocina, se obtiene un nuevo material con unas nuevas propiedades, que finalmente en este caso es el hormigón. Y bueno, lo interesante es saber que los materiales tienen determinadas propiedades que cuando entran en conjunción con otros se activan unas nuevas propiedades. Vuelvo a citar el ejemplo del hormigón. En este caso se activan con digamos, la aparición del agua. Y bueno, cuando fragua y se endurece, bueno, se obtiene un nuevo material que tiene unas determinadas propiedades. Y esto ha sido posible gracias a que uno ha conocido las propiedades químicas de sus predecesores, ¿no? Así que nada, bueno, no quiero que el podcast se haga más largo. La intención del mismo es tener una introducción, ¿no? Saber de la importancia de los materiales, saber que hay materiales que son naturales y artificiales, entender que estos materiales tienen propiedades que hacen referencia a las formas, las dimensiones, propiedades físicas, ¿no?
que tienen que ver también con la capacidad de dilatarse, con la capacidad de dejar pasar el agua, de absorber y deformarse, o con materiales que son impermeables, ¿no? También es importante considerar que los materiales también transmiten calor y que también obviamente son propensos a modificar sus propiedades químicas cuando entran o interactúan con otros materiales, ¿no? Esto es sumamente importante porque cuando uno empieza a conocer que los materiales, digamos, tienen un montón de propiedades, uno después puede seleccionar en ese mercado comercial, bueno, finalmente con qué materiales se va a quedar para aplicarlos en una obra, ¿no? En una obra que va a tener requisitos que son, digamos, específicos de esa obra y que uno tiene que, como profesional, darle solución, ¿no? Uno finalmente termina haciendo espacios para que las personas puedan desarrollar sus actividades. Es un poco la finalidad de nuestra especificidad, ¿no? De maestro mayor de obra. Entonces, pero bueno, ese confort depende muchas veces de las propiedades de los materiales. Así que bueno, es sumamente importante conocerlos. Y nada, espero que el podcast les haya resultado interesante y nos estamos encontrando en el próximo podcast.